Muy buenos días. Mi nombre es Rogelio Ríos Quintana. Soy licenciado en farmacia y analista del Centro Nacional de Farmacovigilancia. Y el tema que les voy a presentar el día de hoy es el de generación de señales. El objetivo principal de toda unidad de farmacovigilancia, sea un centro estatal, un centro institucional, una unidad de farmacovigilancia hospitalaria o el mismo Centro Nacional de Farmacovigilancia, es el de detectar de manera oportuna riesgos asociados al uso de los medicamentos y la implementación de actividades que permitan la minimización de los riesgos. De ahí la analogía de que la farmacovigilancia es como un faro. El objetivo del faro es alertar sobre un riesgo como podrían ser bancos de arena, entre otros. La farmacovigilancia también tiene que estar generando señales para informar tanto a los profesionales de la salud como al público en general sobre los posibles riesgos asociados al consumo de los medicamentos. Muy bien, pero ¿qué entendemos por señal? Algo básico y de manera general es lo que les muestro en esta diapositiva, que dice lo siguiente. Una señal es una marca o medio que informa, avisa o advierte de algo. Este aviso permite dar a conocer una información, realizar una advertencia o construir un recordatorio. Como podemos ver el logo de la calavera, todos identificamos esta señal como algo de peligro, algo que no se debe de consumir o algo que no se debe de comer. Ahora bien, en farmacovigilancia existen diversas definiciones de señal, pero todas se centran en la información notificada sobre una posible relación causal entre un evento adverso y un fármaco, siendo previamente la relación desconocida o incompletamente documentada. En farmacovigilancia hay dos definiciones de señales ampliamente aceptadas, las cuales ustedes pueden observar en su pantalla. La primera es la definición de la Organización Mundial de la Salud y la siguiente está dada por lo que viene siendo la Unión Europea, que se encuentra actualmente vigente. Nada más se las dejo para su revisión. Es importante mencionar que por lo general para ambos casos siempre es necesario tener más de una notificación para generar una señal. Todo dependerá también de la gravedad del evento y la calidad de la información. Entonces, una señal siempre hay que verla como una hipótesis de que el medicamento es el causante de una manifestación clínica importante. Y como toda hipótesis, esta debe comprobarse o refutarse. Como acabamos de mencionar, para generar una señal es necesario contar con notificaciones de reacciones adversas. Si no tenemos notificaciones, no se puede realizar el proceso de generación de señales. De ahí la importancia de continuar con una estimulación continua y permanente en los profesionales de la salud, hasta lograr que estos vean a la notificación como una actividad de rutina en su práctica diaria. Es decir, que cuando administren un medicamento a un paciente, vigilen si éste presenta alguna sintomatología diferente a las que estaba presentando previamente. Y en caso afirmativo, se levante la notificación y se informe a la autoridad correspondiente. En México, una señal puede derivarse de dos situaciones. Uno, por la presencia de una reacción adversa nueva de la cual no se tenía conocimiento previo, de que esta podría ser causada por el medicamento en cuestión, el cual puede ser un medicamento de reciente introducción en el mercado nacional o bien de uno que ya cuenta con varios años en el mercado, pero que dicha relación no había sido identificado. Vamos a mostrar ejemplos de esta situación. Ejemplo 1. Medicamento de reciente introducción al mercado que genera incrementos de problemas renales en ancianos. Debido a que en los estudios clínicos no se incluyó este tipo de población, no fue observada dicha relación, la cual se ha presentado ya en la etapa de postcomercialización y hay que investigar si su impacto interfiere o modifica el perfil de seguridad del medicamento en nuestra población. Para esta situación también podemos tener un ejemplo 2. Infarto de miocardio asociado al consumo de diclofenaco.
Como ustedes conocen, el diclofenaco es un medicamento que ya cuenta con muchos años en el mercado. Sin embargo, no fue hasta el año 2015 que se estableció una posible relación entre el uso de este medicamento y el incremento de la posibilidad de sufrir un infarto al miocardio. Ahora bien, vamos a ver la siguiente situación, que es por incremento de reacciones adversas ya conocidas. El incremento puede ser en frecuencia, es decir, que pasemos de 8 casos a 20 de una determinada manifestación clínica asociada a un medicamento, o bien por el incremento de la gravedad de las reacciones adversas. Vamos a ver los respectivos ejemplos. Ejemplo 1, medicamento que sabemos que genera daño hepático, que se presenta como un incremento en las transaminasas y que como tal está descrito en la ficha técnica de seguridad del medicamento. Sin embargo, se empiezan a recibir en la unidad de farmacovigilancia casos de daño hepático fulminante. Sin duda, es el mismo órgano afectado, pero la gravedad de la reacción adversa incrementó, por lo cual constituye una señal. Ejemplo 2. Se sabe que el trimethoprim con sulfamethoxazol fue de los primeros medicamentos en asociarse a la reacción adversa grave conocida como síndrome de Stevens-Johnson. Sin embargo, la frecuencia de esta reacción ya se encuentra bien establecida, por lo que incrementos en esta tasa de frecuencia tendrían que investigarse como una posible señal. Cabe resaltar que en la definición de señal participan elementos que podrían estar implícitos y que en la práctica podrían ayudar en la toma de decisiones en el contexto de farmacovigilancia. Estos elementos se pueden resumir en los siguientes. Inciso A, la señal está basada en uno o más reportes de un potencial asociación entre un medicamento y un evento. Es decir, contamos con más de un reporte de buena calidad que establezca una posible asociación entre el medicamento y la manifestación clínica. Inciso B, la señal puede provenir de una o de múltiples fuentes, incluyendo evidencia clínica o experimental. En este caso, quiere decir que existen estudios clínicos en los cuales ya se ha identificado una posible asociación, o bien la reacción adversa puede ser explicada por el mismo mecanismo de acción del medicamento sospechoso. Por ejemplo, taquicardias ocasionadas por salbutamol. Como sabemos, el salbutamol es un broncodilatador que hace su efecto sobre los receptores beta 2 del pulmón. Sin embargo, por la falta de especificidad de este medicamento, puede llegar a estimular los receptores beta 1 del corazón, generando estas taquicardias. En esta situación, sabemos que por el propio mecanismo de acción del medicamento es que se va a estar generando la reacción adversa. Así también es importante que en este punto se puedan identificar si ya alguna otra autoridad ha establecido una posible asociación causal, es decir, que hayan emitido una alerta de seguridad. Entre las fuentes específicas para identificar nuevas señales se incluyen los sistemas de notificación espontánea de sospecha de reacciones adversas a medicamentos. En esta diapositiva les muestro cuál es el flujo de manera resumida de todas las notificaciones que ingresan al Centro Nacional de Farmacovigilancia. Es decir, las notificaciones se reciben, se verifica si se trata de una reacción adversa o no, se clasifican de acuerdo a la calidad de la información, la gravedad de la reacción adversa y la causalidad. Esta última mediante la aplicación del algoritmo de Naranjo o las categorías probabilísticas de la OMS. Una vez realizado lo previamente mencionado, se ingresan a nuestra base de datos, la cual se revisa de manera rutinaria a fin de identificar posibles señales. Es importante aclarar que además de las notificaciones, también se debe llevar a cabo la revisión de otros sistemas, como vendrían siendo los sistemas de farmacovigilancia activa, los informes periódicos de seguridad, los estudios de no intervención, los ensayos clínicos, las publicaciones científicas y las alertas emitidas por otras agencias sanitarias. Para que una reacción adversa sea considerado una nueva señal, los datos de la notificación deben de ser de buena calidad. Deben de existir datos suficientes para evaluar completamente la relación entre el medicamento sospechoso y el evento adverso, por lo que la notificación debe contar como mínimo
con las fechas de inicio y término del tratamiento y las fechas de inicio de la reacción adversa, ya que esto permite establecer la secuencia temporal entre la causa, que es haber consumido el fármaco sospechoso, y el efecto, que son los signos y síntomas que conforman la reacción adversa. Lo óptimo es siempre cumplir con un grado de calidad de información nivel 2. Como hemos visto en el tema de generación de señales, generalmente suelen requerirse varias notificaciones con una fuerte relación establecida, es decir, que después de aplicar el algoritmo de evaluación de la causalidad, estas queden como ciertas, probables e incluso algunas como posibles. Aquí en México, para identificar una señal a partir de la evaluación de la causalidad, es necesario mínimo contar con 3 notificaciones probables, o también se pueden contar con posibles, pero tener al menos una notificación como cierta de buena calidad. También es importante recordarles que las notificaciones probables y ciertas son las que se utilizan para construir una señal, siendo la relación adversa, o más bien la relación entre la manifestación clínica y el medicamento posibles, solamente nos van a proporcionar evidencia, pero se necesita llevar a cabo una evaluación más a fondo de esta posible asociación. También es importante mencionar que los casos evaluados como dudosos generalmente pueden originar una señal de una reacción adversa inesperada, es decir, que esta no estaba previamente descrita en la ficha técnica de seguridad del medicamento y que para poderla construir es necesario contar con el mayor calidad de información posible. Por su parte, los casos como codificados como no evaluables nunca deben de ser considerados en la gestión de señales. Como se mencionó, normalmente se requiere más de una notificación, aunque en ocasiones, con un solo evento, cuando éste cuenta con información suficientemente sólida, como podría ser tener claro el posible mecanismo de reacción, bastará para generar una señal. Una nota importante es mencionarles que no se deben limitar únicamente a los casos que se haya evaluado a un fármaco como sospechoso, sino que se debe tener en cuenta todos los casos en los que se haya codificado también a un concomitante, quizás por no haberlo relacionado inicialmente con la reacción adversa. Por ejemplo, si encontramos que en todos los casos de importancia se encuentra el mismo medicamento concomitante, hay que valorar la posibilidad de que este concomitante pueda ser realmente el fármaco sospechoso, o bien que esta manifestación clínica se deba a una posible interacción medicamentosa. Como ya se mencionó, entonces para generar una señal normalmente se solicitan 3 casos, pero este valor puede modificarse dependiendo de los siguientes factores, que son las características del medicamento, las características de la reacción adversa y las características de la notificación. A continuación, vamos a revisar cada uno de estos puntos. Del medicamento lo que nos interesa es la prevalencia de uso, la indicación, el tiempo que lleva en el mercado y si existen alertas sobre él. Entonces, vamos a ver rápidamente algunos ejemplos de esto. Es decir, el, para este caso de prevalencia de uso, no es lo mismo a llevar a cabo una medida regulatoria para un medicamento que es de primera línea, que se encuentra además en el catálogo de insumos para la salud y por lo tanto se encuentra disponible dentro del IMSS y del ISSSTE, que un medicamento que solamente se encuentra en lo que viene siendo la consulta privada y que además es de segunda o de tercera línea. También, por ejemplo, el tiempo que lleva en el mercado. No es lo mismo tomar una acción para un medicamento que ya lleva 20 años en el mercado y que se había mantenido durante ese tiempo como un medicamento seguro, a un medicamento que es de reciente introducción y que coincide con un incremento de una reacción adversa o la presencia de una reacción adversa grave. Por último, es muy importante también que cuando un medicamento cuenta con alertas sanitarias emitidas por otras agencias, pues se permite o se confía más en que existe una fuerza de asociación, por lo que el análisis de la señal se vuelve más rápido. De la reacción adversa, pues nos van a interesar conocer el mecanismo de acción, ya lo habíamos mencionado. Si la reacción adversa
se puede predecir a través del mecanismo de acción, pues ya tenemos garantizado que efectivamente el medicamento es el que está generando esa manifestación clínica. Y otro punto importante también que nos interesa es la gravedad de la reacción adversa. No es lo mismo tener reacciones adversas graves que tener reacciones adversas leves o moderadas. Y por último, pues tenemos lo que son las características de la notificación, que entre mayor número de notificaciones tengamos, más rápido vamos a poder hacer una asociación y que también es muy importante contar con una buena calidad de las notificaciones que nos permitan establecer una adecuada fuerza de asociación. Es importante indicar que una señal no indica una relación causal directa entre un efecto secundario y un medicamento, sino que es esencialmente solo una hipótesis que, junto con datos y argumentos, justifica la necesidad de una evaluación adicional. Así también es importante mencionar que no todas las señales concluyen en una medida regulatoria. A continuación, vamos a revisar el proceso de la gestión de señales. Este proceso de gestión de señales incluye las siguientes actividades, que es la detección de la señal, la validación de la señal, la priorización, la evaluación de la señal y la recomendación para la acción correspondiente. Entonces, revisemos rápidamente en qué consiste cada uno de estos puntos. La detección de la señal es el proceso de buscar y o identificar posibles riesgos utilizando datos de cualquier fuente. Ya lo habíamos mencionado, generalmente es de una base de datos de notificaciones de sospecha de reacción adversa, pero también pueden ser de estudios clínicos, de estudios post comercialización, de reportes periódicos de seguridad, entre otros. La validación de la señal, por su parte, es el proceso de evaluar los datos que respaldan la señal detectada para verificar que la documentación disponible contenga evidencia suficiente que demuestre la existencia de la asociación potencialmente causal, es decir, entre la asociación entre el medicamento sospechoso y la manifestación clínica de interés. Un punto importante también es la priorización de la señal. Este proceso se realiza continuamente durante lo que viene siendo la gestión de las señales, que tiene como objetivo identificar aquellas señales que surgen con mayor riesgo para los pacientes o la salud pública, por lo que requieren una atención urgente. Normalmente, cuando ya hay una unidad de farmacovigilancia madura en el tema de farmacovigilancia, se pueden presentar más de una señal al mismo tiempo. Y precisamente en este punto es donde nosotros tenemos que considerar cuáles de las señales que tenemos requiere más atención por su gravedad. Pasamos posteriormente a la evaluación de la señal, donde se debe tener en cuenta la solidez de la evidencia, la relevancia clínica y el conocimiento previo de la asociación. La evidencia disponible permite determinar si existen nuevos riesgos asociados al medicamento o si los riesgos conocidos han cambiado. Lo que mencionábamos, ¿no? Que la reacción adversa incrementara ya sea de frecuencia o de gravedad. Esta revisión puede incluir datos clínicos y no clínicos y debe ser lo más completamente posible con respecto a las fuentes de información. Por último, tenemos la aplicación de las medidas regulatorias, de las cuales hablaremos más adelante. Para generar una señal, en el Centro Nacional de Farmacovigilancia de México utilizamos dos métodos, que es el cualitativo y el cuantitativo. ¿En qué consisten cada uno de ellos? Bueno, los aspectos cualitativos generalmente analizan aspectos demográficos, la edad y el sexo de la población afectada, la gravedad de las reacciones adversas, entre otros. Mientras que los aspectos cuantitativos nos enfocamos en el número de notificaciones recibidas y la desproporcionalidad de los datos. Vamos a hablar de esto más adelante. En el método cualitativo, vamos a ver los siguientes puntos importantes a considerar en ese tipo de metodologías. 1. Se debe revisar la base de datos de sospecha de reacciones adversas nacional o según corresponda para identificar otras notificaciones similares o términos relacionados clínicamente. 2.
Se debe identificar el número total de casos, eliminando posibles casos duplicados en la base de datos, así como también la eliminación de aquellas notificaciones con poca o mala información. 3. Hay que agrupar los datos demográficos de los pacientes, incluyendo edad y género. 4. Identificar los datos de los medicamentos sospechosos, como puede ser la dosis administrada, la vía de administración, entre otros. 5. Identificar los datos de la sospecha de reacción adversa, incluyendo todos los signos y síntomas que presentó el paciente, la secuencia temporal, los resultados clínicos en la relación con la continuación o no del tratamiento, que vendría siendo la retirada o la reexposición. 6. Evaluar la causalidad, considerando la presencia de causas alternativas diferentes al fármaco sospechoso que pudieran generar también la misma manifestación clínica. O también la presencia de otros tratamientos o la evolución de la enfermedad base. Para ello, siempre es importante, aconsejable, verificar qué indica la ficha técnica de seguridad de ese medicamento. 7. Es importante recordar que las reacciones adversas deben estar codificadas con el diccionario MEDRA, ya que esto permitirá que los eventos clínicamente relacionados aparezcan agrupados, como se clasifican por código. En este caso vamos a dar un ejemplo. Para la investigación, por ejemplo, de insuficiencia cardíaca como una posible señal, todos los eventos posiblemente relacionados y las condiciones que pueden estar asociadas con insuficiencia cardíaca se deben de considerar juntas para dar un mejor análisis de desproporcionalidad. Esto incluiría otros términos MEDRA, además del término de insuficiencia cardíaca, como por ejemplo edema periférico, presión incrementada de la vena yugular, cardiomegalia, cardiopatía, entre otras. Por último, recordemos que solo podrá continuar en el proceso de generación de señales aquellas manifestaciones clínicas evaluadas como ciertas, probables e incluso posibles. Si usted, después de realizar los pasos mencionados, no cuenta con ese tipo de notificaciones, no podrá continuar con el proceso. En nuestra diapositiva muestro dos ejemplos, uno en color azul, que sí cuenta con el nivel de información necesario para continuar con el proceso de generación de señales, y uno en color rojo, que no cuenta con esta información, por lo que no es posible continuar con el proceso de generación de señales. Muy bien, ahora vamos a revisar el método cuantitativo. Aquí vamos a revisar los resultados estadísticos. Estos generalmente en farmacovigilancia es la razón de notificación proporcional, conocida como PRR. También está el odds ratio de notificación, conocida como ROR, y está el componente de información emitido por el Centro Internacional de Monitoreo de los Medicamentos. El objetivo es la identificación de posibles señales con base a detectar la desproporción de un tipo de evento asociado a un medicamento respecto al conjunto de todos los datos acumulados en la base de datos de farmacovigilancia. Es como intentar responder a la pregunta, ¿el número de casos observados supera el número de casos esperados respecto a la información que existe en nuestra base de datos? Para esto se aplican procesos denominados de extracción de datos o minería de datos, tomado del inglés data mining. Para esta acción, generalmente utilizamos lo que son la tabla de contención o tablas de 2x2, que es la que ustedes pueden observar en su diapositiva. En esta diapositiva encontramos básicamente 4 letras importantes que van de la A a la D, en donde se van a poner los resultados correspondientes. Para el valor de A, se representa como el número de casos individuales, es decir, las reacciones adversas, que se han notificado y que están en la base de datos con el fármaco y la reacción en estudio. Entonces aquí A nos quiere decir que son las reacciones adversas de interés con el medicamento de interés. Para el valor B se representa el número de casos individuales, es decir, reacciones adversas, que se han notificado y que están en la base de datos, que sí corresponden al fármaco de interés, pero que son todas las demás reacciones adversas que no son de interés. ¿Ok? Continuamos con el valor C, que representa el número de casos de reacciones adversas que se han notificado
y que están en la base de datos con la reacción adversa de interés, aquí queremos la reacción adversa de interés, pero que está asociada a otros fármacos diferentes al fármaco de interés. Y por último tenemos el valor D, que representa el número de casos individuales de reacciones adversas que se han notificado y que están en la base de datos, pero que no corresponden ni al medicamento de interés ni tampoco a la reacción adversa de interés para el estudio. Para dejar más claro este concepto, vamos a ver rápidamente un ejemplo. La generación de señal que estamos investigando es la posible asociación del medicamento metamizol con la presencia de agranulocitosis. Entonces, en el cuadrante A tendremos todos los casos de metamizol en donde se haya presentado como reacción adversa de interés a granulocitosis, mientras que en el cuadrante B tendremos todos los casos del medicamento metamizol, pero que estén asociada a otra reacción adversa diferente a granulocitosis. Aquí no vamos a colocar nada que tenga que ver con la granulocitosis. Podría ser náusea, vómito, erupción cutánea, cefalea o cualquier otro diferente a granulocitosis, pero que haya sido ocasionado por el metamizol. Por último, tenemos en el cuadrante C, que son todos los medicamentos que tenemos en nuestra base de datos diferentes a lo que viene siendo el metamizol, pero que causaron la reacción adversa de interés, que es la agranulocitosis. Aquí hay que verificar si otros medicamentos como la clozapina o ciprofloxacino pudieran estar generando agranulocitosis, serían los que se estarían contando aquí. Recuerden, es la reacción adversa de interés, pero por otro fármaco diferente al de estudio, que en este caso es el metamizol. Y por último tenemos la letra D, que en este punto van a ir todas las reacciones adversas diferentes de agranulocitosis ocasionado por todos los medicamentos que están en la base de datos diferentes a metamizol. Muy bien, ahora vamos a la interpretación de los resultados. En este método estadístico de desproporcionalidad, la hipótesis nula es que la proporción de notificaciones que contienen la reacción adversa de interés es la misma independientemente de si contienen el medicamento en estudio o no. En este caso, el valor de PRR o de OR sería 1. Si el valor es menor de 1, se estaría indicando que es un posible efecto protector del medicamento contra esa manifestación clínica. Y cuando el valor es mayor a 1, indica que la asociación entre el medicamento y la reacción adversa de interés es más alta que el número de notificaciones de esa RAM con otros medicamentos que existen en ese momento en la base de datos, por lo que se indica una asociación positiva. Una vez que se ha llegado a la conclusión de que sí existe una asociación entre el medicamento sospechoso y la manifestación clínica, se procede a convocar una reunión del Comité Técnico Científico Asesor, el cual está integrado por personal de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgo Sanitario, del Centro Nacional, quien realiza el análisis correspondientes, así como también de expertos en el tema, como vendrían siendo expertos en el medicamento sospechoso y expertos en la reacción. Por ejemplo, si se está evaluando un medicamento que se utiliza para el tratamiento del dolor y la reacción adversa grave que se asocia a ese medicamento es el infarto agudo de miocardio, en el comité, además del personal de COFEPRIS y del Centro Nacional de Farmacovigilancia, también estarán médicos especialistas reumatólogos y cardiólogos. En el comité se discute cuál es la mejor medida regulatoria que permita minimizar los riesgos de ese medicamento y proteger la salud de la población. Muy bien, ahora sí vamos a revisar las diferentes medidas regulatorias que se pueden aplicar cuando existe una posible señal. Bueno, el primer punto es cuando el riesgo es aceptable en las condiciones de uso autorizada. Aquí podemos observar que efectivamente a lo mejor hay un incremento de las reacciones adversas o de la gravedad o la presencia de una reacción adversa nueva, pero sin embargo el perfil de seguridad sigue siendo favorable para el medicamento y no se requiere tomar ninguna acción. En este caso,
solamente se mantiene sobre una vigilancia de rutina. El siguiente punto o recuadro es riesgo aceptable en ciertas condiciones. Aquí ya sí observamos que existe una modificación al perfil de seguridad del medicamento y por lo tanto se tienen que establecer acciones de minimización de riesgo para seguir protegiendo a la población mexicana. Entre estas medidas encontramos las que se encuentran en su diapositiva. Restricción de indicaciones, introducción de contraindicaciones. Por ejemplo, en este caso, si sabemos que el problema es por una fuerte interacción, como el caso de los inhibidores de la bomba de protones con el clopidogrel que inhiben el efecto terapéutico del clopidogrel generando ineficacias terapéuticas, pues solamente se coloca como contraindicación que no se debe de utilizar en combinación estos medicamentos. Restricción en cierto tipo de población, como podría siendo, por ejemplo, la primera comunicación que se hizo de riesgo de nimesulida, donde se veía que las principales personas afectadas con daño hepático por este medicamento era la población pediátrica. En un inicio solamente se restringió su uso en población pediátrica y se mantuvo para presentaciones en adultos. Realizar pruebas clínicas o analíticas, restricción en el ámbito de prescripción. Por ejemplo, también tuvimos el caso del ketorolaco, que sabemos que es un analgésico muy potente, pero que tiende a generar úlceras gástricas cuando se utiliza por más de 5 días. Debido a que la dosis de 30 miligramos es exclusivamente para dolor posoperatorio, la recomendación es que este tipo de medicamentos solamente estuviera en farmacias hospitalarias. Y por último tenemos restricción de presentaciones. En algún momento un medicamento que tenía como reacción adversa ideas suicidas, querían que se mantuviera un frasco con más de 100 tabletas, porque esto generaba un mejor costo-beneficio al paciente. Sin embargo, por el riesgo, no lo aceptamos y dejamos presentaciones únicamente de 20 tabletas que tendrían que resurtirse después de una valoración médica. Y por último, tenemos el riesgo inaceptable en cualquier situación. Quiere decir que no hay ninguna acción de minimización de riesgo que garantice la seguridad de la población y por lo tanto tendremos que proceder a la cancelación del registro sanitario. Antes de pasar a las medidas regulatorias, es importante mencionar un ejemplo del Comité de Farmacovigilancia. Por ejemplo, si existe un medicamento que genera muerte en el 50% de la población que lo consume, uno podría pensar que la mejor medida es la cancelación del registro sanitario. Sin embargo, hay que considerar, posiblemente si es la única opción terapéutica para el tratamiento de esa enfermedad cuya letalidad es hasta arriba del 80%, sería un mayor riesgo cancelar el registro sanitario de ese medicamento que seguir utilizándolo. Misma situación, si un medicamento es muy efectivo para un determinado padecimiento, pero se encuentra que las personas, varones jóvenes, presentan reacciones adversas graves, pero no así las mujeres y la población adulta, la medida en ese caso no sería cancelar el registro sanitario de ese medicamento, sino generar una contraindicación en ese tipo de población. Es importante mencionar que posterior a la toma de la medida regulatoria, quien ejecuta las acciones que derivan como recomendaciones del comité no es el Centro Nacional de Farmacovigilancia, sino directamente la Comisión de Autorización Sanitaria de la COFEPRIS. La Comisión de Autorización Sanitaria emite la resolución a los titulares de los registros sanitarios indicando cuáles son las acciones que se deben de realizar. Por ejemplo, aquí en el comunicado que se hizo de nimesulida, se solicitaban modificaciones a las fichas técnicas, entre las principales la contraindicación en población pediátrica y bien, así como también incluir en el apartado de reacciones adversas que este medicamento podría generar daño hepático. Bueno, una vez que la Comisión de Autorización Sanitaria informó a los titulares, se procede a realizar la comunicación del riesgo a través de nuestras vías oficiales. A modo de ejemplo, estas son las principales vías que se utilizan para difundir la información tanto a los profesionales de la salud como a la población en general. A través de nuestra página web en el sitio oficial, los boletines de farmacovigilancia, los comunicados dirigidos directamente a los líderes estatales y a los responsables de centros institucionales, que a su vez bajan la información a sus unidades de farmacovigilancia.
o bien también hasta a través de las redes sociales oficiales. A continuación, vamos a revisar de manera breve un caso realizado por el Centro Nacional de Farmacovigilancia, que fue el uso de cefalosporinas con la presencia de convulsiones. Bueno, así es como iniciamos, tuvimos un detonante, que era tener conocimientos de que otras agencias habían emitido una alerta entre una posible asociación entre el uso de cualquier cefalosporina y la presencia de convulsiones. Se procedió a hacer una búsqueda tanto de alertas internacionales en otras agencias regulatorias, verificar qué información se tenía en las bases de datos internacionales, también la información que contábamos en la base de datos nacional, los artículos científicos, qué información teníamos respecto a esta posible asociación y por último revisar qué indicaban las fichas técnicas de estos medicamentos en México. Nada más rápidamente para mencionarles, después de la revisión encontramos en lo largo desde 1996 hasta 2023 que se habían generado diferentes alertas sanitarias por agencias regulatorias como era la FDA de Estados Unidos, la Agencia Regulatoria de Malasia, de Nueva Zelanda y de Canadá, indicando esta posible asociación entre el uso de cefalosporinas y la presencia de convulsiones. Todas las agencias mencionadas previamente indicaban como medida regulatoria el ajuste de dosis en pacientes con falla renal, tener precauciones en pacientes con antecedentes del sistema nervioso central y básicamente modificar la dosis. Asimismo, se hizo una revisión de artículos científicos, principalmente en PubMed, donde encontramos también esta asociación, en donde se indicaba que efectivamente las cefalosporinas podían generar este tipo de reacciones adversas, principalmente cuando había insuficiencia renal o enfermedades preexistentes del sistema nervioso central, por lo cual también indicaban lo mismo que habían mencionado las agencias regulatorias, un ajuste de dosis en caso de presencia de falla renal. Posteriormente hicimos una revisión en la base de datos internacional de monitoreo de los medicamentos, donde encontramos que existían 708.781 reacciones adversas asociadas a cefalosporinas, de las cuales 57.000 correspondían precisamente a problemas del sistema nervioso central. Muy bien, aquí podemos observar el filtro realizado que de las 57.000, 3.124 reacciones adversas coincidían con una convulsión asociada a una cefalosporina. Ahora bien, ¿qué conteníamos de información en nuestra base de datos nacional? Bueno, hasta esa fecha ya llevábamos 68 casos de posible asociación entre el uso de las cefalosporinas y la convulsión, siendo la ceftriaxona la cefalosporina que más desproporcionalidad tenía. Bueno, hasta ese punto ya habíamos cumplido con el criterio del aspecto cualitativo. Teníamos notificaciones de buena calidad que indicaban una asociación entre el medicamento y la reacción adversa. La siguiente acción era aplicar nuestros métodos estadísticos con métodos cuantitativos. Y aquí es precisamente lo que les muestro. Aquí podemos ver que el intervalo, el componente de información que les mencionaba como medida de desproporcionalidad, nos salía positivo, que es mayor a 1. Entonces ya se habían cumplido los dos criterios. Como mencionamos al inicio de esta plática, normalmente necesitamos más de 3 notificaciones para establecer una posible señal por asociación. Sin embargo, este número de reacciones puede ser menor cuando se puede predecir la reacción adversa a través del mecanismo de acción del fármaco. Y es precisamente lo que encontramos. Aquí podemos observar que dice que las cefalosporinas actúan como un antagonista competitivo del ácido gamma aminobutírico, impidiendo su unión al receptor del GABA en las neuronas, lo que provoca una sobreexcitación de la actividad eléctrica, generando como tal las convulsiones. Entonces aquí ya podríamos tener el fundamento de por qué efectivamente las cefalosporinas pueden generar ese tipo de reacción.
Por último, hicimos una revisión en las fichas técnicas de seguridad del medicamento, encontrando que efectivamente muchos productos no indicaban el ajuste de dosis en caso de falla renal. Muchas tampoco estaba como contraindicación su uso en personas que tuvieran antecedentes o problemas del sistema nervioso central. Y por último, tampoco indicaban como convulsión o más bien no se encontraba como reacción adversa dentro de esa ficha técnica a la convulsión. Entonces, nuestro siguiente paso fue convocar al comité para establecer cuál era la mejor medida regulatoria para minimizar dicho riesgo. Bueno, la conclusión final fue solicitar la modificación de las fichas técnicas de todos los medicamentos que contuvieran dentro de su formulación a una cefalosporina. Básicamente son 3 puntos: informar la advertencia de que este medicamento puede generar convulsiones cuando hay antecedentes de problemas preexistentes del sistema nervioso central o si existe una falla renal. Por lo tanto, también se solicita que en caso de falla renal haya un ajuste de dosis. Y por último, dejar claro que las cefalosporinas, aún sin la presencia de falla renal, puede generar como reacción adversa la convulsión. Bueno, con eso estaríamos finalizando. Espero que la información proporcionada les sea de su utilidad. Les agradezco su tiempo y quedamos en espera de que si tuvieran alguna pregunta. Muchas gracias. Saludos.